Bien, buenas tardes. Ante todo, agradecerles su asistencia en esta tarde casi primaveral que aún tenemos, a pesar de que estamos ya en el otoño. Su asistencia para compartir pues un diálogo, un coloquio sobre un tema que es apasionante. Yo creo que todos somos conscientes de que vivimos unos tiempos que se caracterizan por una aceleración histórica tremenda. Ocurren muchísimas más cosas en cualquier otra época de la historia y además nos enteramos de toda la cantidad de cosas que ocurren. Basta echar la vista atrás y lo que ha ocurrido en el último año, cómo han caído el Imperio Soviético en 4 días y así cada día pues está cambiando el mundo. Paralelo con esa aceleración histórica hay una aceleración tecnológica tremenda, hay una aceleración científica. Sin embargo, todos sabemos que la velocidad tiene sus riesgos. Y si esto ocurre cuando conducimos un coche, lo mismo ocurre cuando hay una aceleración histórica o tecnológica si no sabemos dominar ese conocimiento, ese instrumento tecnológico que nos permite vivir mejor, pero que también encierra grandes peligros. Por eso, la bitácora, ya llevamos 3 años construyendo espacios y tiempos donde en medio de esta aceleración y de una sociedad llena de información, llena de ruido, pues nos permita buscar el norte, orientar y que no se nos escape este instrumento que tenemos entre nuestras manos, que es una civilización donde hay más comodidades, más posibilidades que nunca, pero donde lo importante sigue siendo lo que siempre ha sido importante, que es la persona. Hay que recordar aquello de Unamuno, de importante es el teléfono, pero lo más importante es la persona que está al otro lado del teléfono con la cual me puedo comunicar. Probablemente tenemos que admirarnos de todas las nuevas tecnologías, pero que eso no nos lleve a dejar de admirarnos de que detrás está la persona, que es lo que realmente importa. Por eso en la bitácora, en medio de esta aceleración, de este ruido, intentamos abordar temas que sean de actualidad, pero con la serenidad, con la seriedad, con el rigor y con la profundidad que requieren esos temas, lejos pues del ruido habitual de los titulares, de los telediarios, de los periódicos, que meten tanto ruido a veces como efímeros son. Todos los de ustedes que nos han seguido, pues saben que hemos ido tratando temas muy sensibles e importantes. Hemos hablado del riesgo de Internet, de la marginación social, de ese cuarto mundo que tenemos pegado al primer mundo, esas zonas de marginación, los riesgos de una economía y de un consumismo y cómo se puede o cómo debemos esforzarnos para hacer una economía sostenible. Hemos abordado temas conflictivos como es el tema de ISIS, Irak y todo lo que en su momento hizo temblar a Occidente. Hemos hablado de Europa, 30 años de España en Europa y pasó casi sin pena ni gloria cuando han sido los 30 años más fructíferos de nuestra historia y con un desarrollo pues tremendo, no solamente desde el punto de vista económico, sino también político. Hemos hablado también de la crisis de la política, pero recurriendo, como es nuestra característica, elevando el nivel y alejándonos pues de la anécdota para entrar en la categoría. No hemos rehuido temas que son políticamente a veces incorrectos o que no están de moda, como son los temas que tienen que ver con la religión. Hay que recordar pues, que dedicamos una sesión a los cristianos perseguidos. Hoy son miles los cristianos que cada año mueren en países donde se persigue la condición de ser humano, de ser cristiano, o el silencio sobre Dios en una de las sesiones que tuvo más aceptación por parte del público. Aprovecho la ocasión para anunciar las próximas que van a ser y que van a referirse a temas como la educación, con mayúscula, alejado de los tópicos en los que caemos, el tema de el invierno demográfico, lo que algunos denominan suicidio demográfico. Algún especialista ha dicho Cataluña no sé si va a existir dentro o fuera de España, pero a lo mejor es que no existe, porque Cataluña, como se podría decir de España, como se podría decir de Europa. Y otros muchos temas que en estos momentos no me atrevo a anunciar, pero en los que estamos trabajando, como es el fortalecimiento de la idea de España, que creo que es de tremenda actualidad, o el Islam, etc. Hemos tenido la oportunidad de tener entre nosotros pues a personalidades de reconocido prestigio del mundo de la política, Lequina, Jaime Mayor Oreja, Marcelino Oreja,
Maite Pagaza, hemos tenido pues economistas como Bezares y un largo etcétera que dejo en el tintero para no alargarme más. En este caso, pues abordamos un tema que es de actualidad y que requiere también un tratamiento sosegado, como es el de la maternidad subrogada, en un eufemismo que no todo el mundo entiende y que hemos preferido titularle pues con la denominación vulgar, pero que todos nos entendemos, que es el alquiler de vientres, que responde a una necesidad demandada por un deseo natural y además muy digno de querer ser padres y madres, pero que entra con unas limitaciones de tipo ético, de tipo médico, que es lo que esta tarde vamos a ver. Tengo que explicar la ausencia de Teresa López, que era la que ha sido publicitada, la presidenta del Comité de Bioética, y que por problemas de salud familiares graves, pues no ha podido acompañarnos, y en este caso nos sustituye. Teresa me decía, vais a salir ganando, y me insistía mucho en ello. Pues tenemos a José Miguel Serrano, que es también miembro del Comité Ético de Bioética Nacional y que ha participado en la elaboración de este informe. Por lo demás, solamente me cabe agradecer, aparte de la generosidad de José Miguel Serrano, la de José Antonio Oteo, que desde el primer momento pues se brindó a colaborar con nosotros a preparar la elaboración de este tema y que va a hacer de presentador y de moderador. José Antonio Oteo, podría decir, si tuviera que gastar alguna broma, que no necesita presentación, que es impresentable, pero no en el sentido ordinario de la palabra, sino que su currículum es tan amplio que si me pongo a relatarlo, pues no terminaría. Y aunque me apetece, pero no es el tema de esta tarde, José Antonio, yo creo que todos lo conocéis, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, ha tenido distintas responsabilidades. Actualmente es el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital San Pedro. Dirige además el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Alguno que me preguntaba, ¿quién es José Antonio Oteo? Le decía, el médico riojano que sale en la tele cuando hay problemas de infección, porque nos ha permitido, pues como sabemos, pues adelantarnos, ha permitido, esto es, en fin, es un plural majestático. Él describió y avisó junto con su equipo de que el virus de Crimea-Congo estaba circulando por España antes de que se produjeran los primeros casos en 2016 con las célebres garrapatas, si no meto la pata. Vaya. Bien, ha sido presidente también de numerosos comités científicos nacionales e internacionales y también ha sido presidente del Comité de Bioética aquí en La Rioja. Así es que es sobradamente preparado para moderar, presentar e incluso para hablar del tema. Muchísimas gracias a todos y sin más le cedo la palabra a José Antonio Oteo. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí. Juan Antonio Gómez Trinidad, yo creo que lo ha dicho todo. Ha hecho la presentación del tema y a mí me queda poco que decir. Yo sí quería agradecer especialmente a la bitácora, a las personas que forman parte de la bitácora, su interés por los temas de actualidad y por el tratamiento que hacen de los mismos. Propician conferencias como esta, una conferencia coloquio que nos dan la oportunidad, además de contar con personas de gran talla y prestigio técnicos en el tema y que lo podamos discutir. Es muy importante, sin lugar a dudas, la conferencia que nos va a dar el ponente, pero luego se llama conferencia coloquio y eso creo que es de trascendencia. Que nos podamos expresar en esta sociedad con respeto, pues creo que es muy importante. Yo había sacado de su portal de internet, textualmente ellos dicen: pretendemos que la sociedad de la información lo sea del conocimiento y podamos alcanzar una sociedad de la sabiduría como lo ha sido la cultura occidental, que nos ha permitido alcanzar las cotas de desarrollo económico, social y moral. Creo que es muy importante en un mundo como el que decía Juan Antonio, en el que se están perdiendo muchos valores, ¿no? Y tenemos en peligro muchos pilares importantes que han sustentado nuestra sociedad libre occidental.
su raíz es el humanismo cristiano, es decir, lo que nos enseñaron nuestros padres, y al menos en parte estamos olvidando. Pero añaden, en diálogo con otras corrientes culturales que busquen el fortalecimiento de la persona y el bien común, rechazando el individualismo y el hedonismo. Bueno, ya nos ha apuntado Juan Antonio los actos que han realizado, pero yo no voy a volver a insistir en el tema porque nos distraería del objetivo fundamental de hoy, que es la conferencia coloquio sobre vientres de alquiler. Un vientre de alquiler es un contrato, nos lo comentarán, con una persona, ¿no? Con una gestante, con una madre, con una mujer que... Siempre mujer, claro. Claro, bueno... Es importante destacarlo. Pues sí, aunque la tecnología puede propiciar muchas sorpresas. Bueno, pero en sí es una gestante sustituta que acepta por acuerdo quedar embarazada con el objetivo de engendrar y dar a luz un niño que va a ser criado como hijo propio por una pareja o persona soltera. El tema está de actualidad. El Grupo Parlamentario Ciudadanos registró una proposición de ley para regular esta práctica que existe en otros países. Pronto va a comenzar el debate. El partido que está ahora mismo en el gobierno, digamos, en el poder, habla de una realidad muy delicada y extremadamente sensible. Bueno, para tratar el tema tenemos a don José Miguel Serrano, que es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Unidad Complutense de Madrid, acreditado como catedrático. Es director académico del Instituto de Estudios Bursátiles, presidente del Comité de Reclamaciones de Verificación y Acreditación de Fundación Madrid, miembro de la Comisión de Garantías para la Investigación de Células y Tejidos Humanos y además es miembro del Comité de Bioética de España, que han elaborado un informe en el que claramente se opone a esta práctica. Yo creo que tenemos la suerte de poder escuchar una voz autorizada y estudiosa del tema y que vamos a aprender mucho y a entender mucho mejor el tema. Gracias. Muchas gracias por esta presentación tan amable. Yo, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la Asociación Bitácora por invitarme a venir a La Rioja, que es un sitio siempre muy agradable de venir, donde además he encontrado viejos amigos que han venido a oírme, cosa que me llena de satisfacción. Y también agradecer en cierta medida a Teresa López que me haya dado la oportunidad de venir a esta conferencia. Ella hubiera querido venir, pero no ha podido. Me llamó la semana pasada para decírmelo y pude arreglar las clases de la Complutense. Gracias también, debo agradecer al director de mi departamento y poder estar aquí. Los profesores universitarios solemos tener un público cautivo, que son los alumnos. Por eso cuando encontramos un público libre como ustedes, pues estamos doblemente agradecidos. Yo les agradezco mucho que hayan venido aquí sin esperar ninguna nota ni ninguna retribución similar. Es una cosa admirable y sorprendente en los tiempos que corren. Y sin más voy a intentar hacer una introducción. Debo decir que no voy a seguir estrictamente la línea del informe del comité, porque aunque debo aclarar, el informe del comité es el informe que hemos sacado con mayor consenso. Hay un voto concurrente, discrepante, él dice que concurrente, yo creo que un poco discrepante, de Carlos Romeo, pero lo demás es una casi unanimidad en el apoyo al informe y en la oposición al mismo, en la oposición a la regulación
vamos, no a la regulación, a la legalización de la maternidad subrogada en España. Y no lo voy a seguir porque voy a intentar hacer, podríamos decir, una explicación más corta, más breve. El informe es muy largo, pero porque nosotros intentamos hacer informes breves, pero comprenderán ustedes que 12 supuestos expertos o expertos realmente metidos a meter frases en un informe lo acaban convirtiendo en una cosa larguísima, es una cosa inevitable, y por eso los informes de bioética son como son muy pesados en general. Yo creo que ha salido bastante bien. El ponente fue Vicente Belver, que es un magnífico ponente también de filosofía del derecho como yo, y que hizo un trabajo espléndido y que los demás le estropeamos un poco porque para eso son comités, sí, saben cómo funcionan los informes de comité, todo el mundo mete la cuchara. Por eso está colgado en la página web del Comité de Bioética de España, y lo tienen a su disposición, porque yo creo que es un informe que merece la pena leerlo, porque aporta bastante claridad sobre la cuestión. Pero por resumirlo, yo me voy a ir un poco a intentar exponer en 35 minutos que me han dado, y ahora hay 53, intentaré exponer brevemente por qué me parece tan mal esta práctica. Podría decir otra cosa, pero ¿para qué vamos a engañarnos ya de partida? Porque en estos puntos yo creo que hay que aclarar las cosas bien. Sí, a ver si es que es un poco claro. Muy bien. Este año se ha puesto de moda el libro de George Orwell por diversas razones. Empezó en Estados Unidos y siempre suele volver la moda de los grandes libros. El libro de George Orwell, 1984, que como saben es una feroz crítica del totalitarismo estalinista, frente a lo que alguna gente cree. Y en esta obra el gran escritor inglés dedica un capítulo bastante importante, más que un capítulo, un desarrollo a una de las características de lo que podríamos denominar el régimen peor imaginable. Hace una distopía y describe una proyección de lo que sería el régimen estalinista hacia el futuro, y describe como una de sus facetas fundamentales la neolengua, es decir, la nueva forma de denominar las cosas. Y el personaje que está haciendo el diccionario de neolengua dice: el objetivo de la neolengua no es solo que se pueda expresar un determinado pensamiento, sino que sea imposible desarrollar cualquier otra forma de pensamiento. Ese es el objetivo que persigue la neolengua. Nadezhda Mandelstam, la viuda de Osip Mandelstam, una gran escritora de memorias, él un gran poeta ruso que murió en el tránsito hacia un campo de exterminio, a un campo de concentración soviético. Pues Nadezhda cuenta que en los años 20 se había prohibido la palabra conciencia, no aparecía, ya no teníamos conciencia. En los años 20 de repente la prensa, etcétera, desapareció el concepto de conciencia. ¿Sí? Quiere decir que los términos son muy importantes, son fundamentales. Y un escritor al que cito de vez en cuando, que es un gran escritor colombiano, y lo leo para citarlo exactamente, porque creo que es un escolio brillante, dice: quien acepte el léxico del enemigo se rinde sin saberlo. Antes de hacerse explícitos en las proposiciones, los juicios están implícitos en los vocablos. ¿Quiere decir esto? Que los vocablos ya está el término. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablásemos de maternidad subrogada, estaríamos adoptando esta posición que tanto critica el escritor colombiano. Porque qué cosa más bonita hay que la maternidad, y más exaltable. ¿Quién va a criticar la maternidad? Nadie se atreve a criticar. Todo el mundo quiere maternidad, o alguien quiere maternidad, se busca para la maternidad, hay un derecho a la maternidad, el Estado favorecerá la maternidad. Ese es el discurso que tenemos. Y subrogado es un término de derecho civil, como saben ustedes, es un término que queda muy bien, porque detrás de maternidad uno pone subrogada y parece una cosa estupenda. ¿Sabes?
Claro, y no, es una maternidad y se subroga. Pero casi todos, yo le pregunté a un notario esto, que fue decano del Colegio de Notarios de Madrid, que pasa por ser el que sabe más derecho de mi facultad, Ignacio Solís, y me dijo, claro, eso no es una subrogación. Digo, menos mal que hay un notario que mi intuición la refuerza con su conocimiento, ¿no? Porque claro, la subrogación es colocarse en la posición jurídica de otra persona. Quiero decir, colocarse en la posición jurídica de otra persona. Entonces, nosotros nos subrogamos en un contrato de arrendamiento, nos subrogamos en un contrato de trabajo, las empresas subrogan los trabajadores cuando entran en una contrata y así sucesivamente. Pero uno se subroga en la posición jurídica de otra persona, pero no se subroga en las obligaciones personalísimas. Nadie se subroga en la posición de marido de la mujer de otro, digo jurídicamente, y tampoco uno se subroga en la posición de padre. No, eso no existe en derecho. No, la subrogación no es esto. Pero es que además de lo que nosotros estamos hablando, y hay un texto, yo les recomiendo que busquen, yo lo he traducido modestamente en mi blog Antibioética, que yo no recomiendo mi blog, que no va a recomendar, ¿verdad? Pero es un texto de Susana Tamaro, muy violento, porque las italianas, como saben ustedes, cuando escriben muy claro, son muy duras, casi como Oriana Falacci, en este caso está Susana Tamaro, sobre este tema. Dice, bajo la máscara, bajo la sonrisa de la beneficencia, dice, se esconde la risa de llena de la explotación. Claro, lo leí y digo, justo porque lo ha dicho ella, si lo decimos cualquiera de nosotros, nos pondrían verdes, pero realmente es un poco lo que hay aquí, porque no hay una subrogación, porque subrogación, una maternidad subrogada, para entendernos, sería una especie de adopción. Yo me subrogo en la posición jurídica de otra madre. Hay una madre pues que se muere o que no puede o que tal, y yo me subrogo en su posición jurídica, sí, eso es subrogarse. Pero aquí no es esto. Aquí la intención es que una persona geste para otra y geste para entregarle el niño a otra, considerando que en la legislación española y en la naturaleza de las cosas, si es que el término naturaleza de las cosas tiene sentido, pero quizás lo pueda tener, madre es la que gesta. Quiere decir que todos los niños de maternidad subrogada tienen una madre, que es la que les ha gestado. El derecho puede intentar obviarlo, puede modificarlo, puede intentar cambiarlo, por supuesto. Pues se secuestra al niño, se vende, en efecto, todo eso se puede hacer. Pero eso no evita la cuestión fundamental, que es que madre es la que gesta al hijo. Hay que recordar que cuando se planteó la fecundación asistida, la fecundación in vitro, el punto de conexión que se buscó para que esto no fuera un completo disparate era, por supuesto, que todo esto era para garantizar la gestación de una madre, que habría donación de gametos o pero había transferencia de embriones incluso donados, pero que sería para garantizar la gestación de una madre. El punto de conexión era el parto de la madre, o la cesárea en su caso. Ese era el punto donde se encontraba y se decía, esa aspiración de ser madre, en el caso de una mujer sola, de ser madre y padre, en el caso de una pareja, pues es lo que intenta cumplir la fecundación asistida. Y lo que tenemos en este caso es algo que se excluyó. Aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de los avances científicos, porque con tanto avance científico vamos a descubrir la esclavitud de los remeros, ¿verdad? Remando en las galeras, porque no ha habido ningún avance científico desde que se realizó la primera fecundación in vitro y posterior transferencia de embriones, no ha habido ningún avance científico que justifique o no este contrato. Es decir, la técnica ya estaba ahí. Siempre se nos pudo ocurrir colocarle el niño a una señora para que lo gestara por nosotros, como si se gestara por otro. O sea, es reducirlo a la condición de gestante de otro. Siempre se pudo hacer. Y sin embargo esto no se hizo.
¿Y por qué no se hizo? Pues hubo varios argumentos que se manejaron, pero fundamentalmente se manejaron argumentos relacionados con la dignidad de la mujer y con los derechos del hijo. Esos son los argumentos que se manejaron. Y por eso la prohibición no es un error de regulación, no es que no hemos conseguido regular una aspiración social, es que consideramos que una aspiración social era ilegítima. Porque claro, uno de los principales problemas que tenemos ahora en derecho, por supuesto, es confundir la aspiración con el derecho. Decía también otro autor colombiano, yo creo que con razón, o él mismo decía, claro, si nos acostumbrásemos a no llamar a nuestros anhelos derechos, seríamos mucho más felices. Y es verdad. Un anhelo es un anhelo. Un deseo es un deseo. Una voluntad es una voluntad. Yo puedo tener el deseo, bueno, todos los ejemplos son futiles en estos casos, ¿no? Pero cualquier deseo que se me imagine, y mientras esté en la condición de deseo, bueno. Tener ese deseo es moral o inmoral. Eso es un tema secundario en este punto, ¿sí? Porque, claro, no estamos refiriéndonos a la ética entendida desde la perspectiva que a mí me parece más razonable de la ética egoísta, ¿no? De la ética decía alguien que el mundo está lleno de altruistas que quieren reformar a los demás y de unos pocos egoístas que se contentan con reformarse a sí mismos, ¿no? No estamos en esta, yo no estoy intentando ser altruista en este sentido irónico con las personas que puedan desear un hijo por este medio. No estoy entrando en su conciencia, ese discurso, porque no quiero entrar en la conciencia en ese punto. Pero es que no se trata de un solo deseo, ni se trata sencillamente de una acción que uno realiza respecto a sí mismo. Como si alguien decidiera suicidarse, por ejemplo. Se trata de una acción cuyo contenido es necesariamente un comportamiento de otra persona. Claro, el derecho, solo hay derecho cuando hay obligación de otra parte. Entonces, al analizar el derecho a que otra persona se someta a nosotros para gestarnos un hijo, es decir, o como hemos dicho, al analizar si una mujer puede someterse a otro para gestarle un hijo, es cuando tenemos el contenido del derecho que estamos tratando. Cuando lo llevan al Congreso, cuando lo explican, claro, siempre enseguida te sacan unos niños o te sacan una gente que quiere tener niños, pero claro, querer tener niños no es tan especial, debo decirlo. Además, durante mucho tiempo determinadas formas de amor precisamente se exaltaban especialmente porque no eran reproductivas, eran amor platónico, diría Platón, es decir, no eran reproductivas, era una superioridad la del amor no reproductivo sobre el amor reproductivo. Susana Tamaro en su texto de una forma muy violenta nos lleva al asunto más lejos, dice, la mayor parte de los hijos no surgen del amor, ¿sí? Surgen de otras circunstancias, aquí se están cubriendo con el término amor otras cosas. ¿Qué es lo que tenemos normalmente en estos casos? Lo que tenemos es el deseo, evidentemente, de perpetuación. ¿Qué deseo de perpetuación? No el deseo de una mujer que quiere gestar y tener un hijo, no, sino el deseo de alguien que quiere el producto final, con una condición, que tenga elementos genéticos propios. Eso en el caso que yo diría que es más claro, que es el caso en el que hay algún gameto de algún miembro de la pareja. Porque existiría otro caso que se ha dado mucho y que ha provocado jurisprudencia europea, que es la pura compra de un hijo. Pues como comprenderá usted, si para evitar el sistema ruso de adopción, que no es que sea muy riguroso, pero los que han intentado adoptar, esta gente que quiere adoptar hijos, pues conoce el calvario que significa. Esto no es fácil, esto no se puede trivializar, ¿no?, el esfuerzo de la adopción. Pero si para excluir un sistema
donde hay un conjunto de reglas que establecen teóricamente ellos en atención al interés del niño, o las establecen por lo que sea, pero que en general centran la lógica en el interés del menor, porque en la adopción, aunque a veces sea falso, el punto de vista jurídico está en el interés del menor. Es decir, los padres van a que les examinen. Ustedes lo han visto en todos los sistemas de adopción. Si alguno ha adoptado, ¿qué le voy a contar, verdad? Llega allí y les examinan y dicen, pues tú no vales. Te vas fastidiado, ¿eh? Te han dicho, tú no vales. ¿Eh? Tú no me vales en Rusia por determinada razón, porque eres una pareja del mismo sexo, o no me vales por no sé qué, o no me vales por no sé qué, pero te suspenden a ti. ¿Eh? Pero cuando lo que se busca es lo que ellos llaman una maternidad subrogada, y ninguno de los gametos pertenece a ningún miembro de la pareja, ¿qué tenemos? Una compra evidente de un niño que evita el sistema de control. Esta compra es como la compra de niños y debe ser tratada igual. A veces resultan absurdos cuando los sistemas jurídicos entran en crisis, aparentemente discutiendo una cuestión que es calificable como una compra de un niño como si fuera otra cosa. Por supuesto que la gente que compra niños quiere niños, y a lo mejor van a ser muy buenos padres para ellos, pero hemos resuelto que no se deben comprar y vender los niños. Es una cosa bastante razonable. Los hemos situado extra comercio, los niños. Y eso es importante, tenerlo en cuenta aquí. Porque claro, si no, con el discurso del amor, con el discurso del deseo, con el discurso, estaríamos comprando niños por ahí. Ese es uno de los casos. La otra cuestión, o el otro problema que no sé que podemos analizar, o el otro caso, podríamos decir, común que podemos analizar, es el de personas que en efecto quieren tener no un niño, sino que lo que quieren tener es alguien con su impronta genética, la suya o la de su pareja, o la de ambos, y que lo geste, por alguna razón, una tercera. La gran pregunta que hay que hacerse aquí, y yo creo, y en el comité nos lo hizo un médico, Oviedo, de hecho, pues la gran pregunta que habría que plantearse aquí es si este deseo a la perpetuación genética, no a la paternidad o a la maternidad, sino a la perpetuación genética, por encima de la sujeción de una mujer a esta forma de contrato, es respetable. Porque es lo que tenemos que analizar. Los que llegan allí, no es el amor lo que nos guía. Bueno, el amor es una cosa muy extensa, pero aquí lo que tenemos es un deseo de perpetuación genética. Usted quiere tener un hijo con sus genes, porque si no recurriría a una adopción. Usted quiere que tenga unas condiciones. Esto debe pasar por encima de que la gestante, que es la madre, deba renunciar al mismo. Esa es la cuestión que se plantea. Planteado así, es decir, planteado desde esta perspectiva, pues el asunto resulta mucho más complicado y menos respetable. Menos respetable. El que quiere esto, yo no voy a decir que es inmoral, pero desde luego pretende que la legislación realice un acto indigno y lo favorezca. Y si va al extranjero y lo hace burlando la ley, pues es como millones de personas que burlan la ley en el extranjero. Cuando es para hacer actos que no son respetables, pues son actos que podríamos calificarlos así. Esa sería la segunda cuestión que podíamos observar aquí. Sigamos acercándonos al contenido que estamos analizando. La gran solución que se le ha ocurrido a los pensadores es el altruismo. O sea, el gran concepto, el otro concepto trampa que figura aquí es el altruismo. Todo esto está lleno de altruismo. Ya han visto que yo desconfío del altruismo, quizás de forma un poco cínica, pero es que aquí el altruismo es una cosa muy difícil. Es una cosa muy difícil. Vamos a intentar analizar aquí el altruismo. En esto me voy a guiar por
artículos publicados en Gran Bretaña, en la prensa, por mujeres, en este caso por una sueca, que critica esta versión. La diferencia entre una maternidad subrogada, por llamarlo así, bajo precio, o una maternidad subrogada altruista, es que en la maternidad subrogada altruista la mujer no cobra. Claro, esta señora dice, pero si no partimos de que es un atentado a la dignidad de la mujer, pues encima que es un atentado a la dignidad de la mujer, la única que no gana nada en el asunto es ella, es una forma de calificar este altruismo de una forma compleja. Es decir, esto, ¿por qué se le llama altruista? Ella critica que se le llame altruista. Yo no lo había visto, pero para mí fue como, debo decirlo, que me convenció el argumento. Digo, claro, aquí se está hablando de una agencia, de unas técnicas, de gente que cobra por las técnicas, de unos que buscan un deseo que no es altruista, porque el deseo de tener un hijo con la propia carga genética no es altruista. No es altruista. No digo que sea malo, pero desde luego no es altruista. Si es a base de que una persona tenga que gestar para ti, sí es criticable. Pero no sé por qué se exalta tanto ese deseo como si fuera altruista. De forma que en la maternidad altruista lo único que se convierte en altruista es a la madre. Ahora, analicemos este altruismo de la madre por contrato. Porque todas estas cosas se contratan. Es decir, todas estas cosas hay que ponerlo en un papel y genera obligaciones. Quiere decir que el altruista es altruista al principio, pero luego está obligada. Quiere decir que el proceso se inicia siendo de una manera, pero luego es un proceso jurídico, se quiere regular. Si regulas, adquieres obligaciones, claro. Por supuesto, el sistema británico ha intentado evitarlo, dando una última opción de echarse atrás a la mujer, ¿verdad? Pero ya veremos, no sé si nos dará tiempo, que eso también plantea sus inconvenientes. Mi posición es que el derecho que favorece la maternidad subrogada altruista está corrompiendo el concepto de altruismo en la mujer a la que se le exige altruismo. Y voy a intentar explicarlo. Alasdair MacIntyre, que es un filósofo importante, ético, de origen escocés, probablemente para mí el más importante de la segunda mitad del 20, ¿verdad? Con permiso de Isabel Asco, de Pafut, pero bueno, creo que sí lo es. Claro, cuando habla de la dependencia y de las virtudes de la dependencia, habla de la peculiar situación de la madre y dice, nosotros consideramos que la madre que trata al hijo peor, o sea, no al que trata peor al hijo, sino que trata al hijo que está en peor situación, es como la quinta esencia del comportamiento de la virtud de la atención a la dependencia. Si quieren ustedes la posición más altruista realmente, la de la madre que cuida al hijo, que está en una situación en la que si nosotros los viéramos casi nos daría asco. Gente que le da, no debería, o lástima, a veces la lástima encubre otras cosas. Y esta persona aparece como la quinta esencia. ¿Por qué? Porque su comportamiento, podríamos decir, es el modelo sobre el que se basan normalmente las virtudes de la dependencia en las sociedades que las han desarrollado, que son esenciales para la supervivencia según MacIntyre, y entra en un discurso sobre que los delfines también tienen esto y tal, tanto complejo, y que yo no sigo tanto, pero que está ahí. Pero claro, ¿aquí qué se hace? Aquí se convence, podríamos decir, a una madre de que produzca un hijo para regalárselo a otro, y a eso se le llama altruismo. Y yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué eso es altruismo, porque el comportamiento para con el propio hijo se convierte en la quinta esencia de lo contrario, porque el hijo se convierte en un instrumento. Ya lo sé que eso pasa, Yo ya sé que hay, podríamos decir, mujeres que se podrían quedar embarazadas para retener a un hombre. No hay que ir a los melodramas ingleses. Y ya sabemos, hay que ir, y que puede llegar la venganza, incluso hasta las tragedias griegas, ¿verdad?
las terroríficas venganzas de madres sobre los propios hijos para ofender al padre. Todo eso lo sabemos. Pero piensen que esto es convertirlo en un modelo ratificado por el derecho, en un modelo social. Entonces se nos dice, ¿qué es el altruismo? El altruismo es que una persona, pues porque le ha dado por ahí, y porque otra persona quiere tener un hijo con su carga genética a costa de lo que sea, tenga que renunciar a todo vínculo con su propio hijo. ¿En qué situación queda con su hijo? Porque el hijo es suyo, el hijo es de la gestante. Yo de ahí no me apego y no estoy dispuesto. Eso es un punto, podemos decir, de partida. Claro, si se niega, pues yo ya, mi discurso se viene abajo y ya está. No lo sostengo. Pero yo lo mantengo. Fíjense ustedes qué altruismo más perverso. Porque no tiene nada que ver con la de la mujer que queda embarazada y no se puede hacer cargo del hijo y entonces lleva el embarazo a término y lo cede en adopción. Porque ahí el altruismo sí es de la madre, porque ante el hijo presente lo lleva a término y le da la mejor salida posible para el hijo, ella piensa. Y en esta forma, desde luego, no es comparable. Esto es algo diseñado, algo contratado. O sea, te voy a regalar un hijo, porque soy muy altruista. ¿Y tu hijo? ¿Cuál es la posición en la que queda? Por eso a mí, cuando todo este discurso sobre el altruismo me deja un tanto complejo. Por otro lado, ha habido una fuerte crítica porque el supuesto altruismo introduce en las relaciones familiares una descomposición. Porque hay que tener en cuenta que esto no es un caso como el de los trasplantes por familiares, etcétera, porque ahí tenemos un caso de vida o muerte en la cual no hay una pretensión o un capricho, sino lo que hay realmente pues es la necesidad de una donación, etcétera, que a veces ya sabemos que de todas maneras provocan sus tensiones en el seno de las familias, pero sí es un acto claramente altruista. Pero cuando se quiere que un familiar geste para otro, introducimos una complicación extraordinaria en las relaciones familiares. Primero porque nunca estaremos seguros de si es completamente libre. Y en segundo lugar porque en qué posición queda el hijo, ¿no? Tu madre es no sé quién, pero te regaló a su hermano porque a su vez una cosa realmente complicada, indiscutible. Bien, esto sin considerar Claro, este problema de las relaciones familiares es lo que ha llevado a que algunos digan que no, que si se legisla sobre esto no podrán ser parientes, para evitar la presión sobre la mujer familiar, no podrán ser familiares. Entonces digo, ¿cuántas personas van a gestar realmente en este disparatado altruismo para una tercera persona con la que no tengan ninguna vinculación? Eso es la gran pregunta y la respuesta es casi nadie. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Se trata de romper el principio la maternidad sigue a la gestación para luego ampliarlo? ¿O se trata de ir produciendo lo que ya hemos visto? Porque claro, nosotros tenemos nuestra historia. Lo malo de los países, o lo bueno, o tal, es que los países tenemos nuestra historia. Y nosotros tenemos una historia en estos asuntos de gestaciones, fecundaciones, etcétera. Tenemos una historia. ¿Y cuál es nuestra historia? Nuestra historia es la de un gran negocio en torno a la reproducción asistida. Nuestra historia es la de una inspección deficiente. Nuestra historia es la de un bordeamiento constante de la ley, cuando no una ignorancia de los límites legales. Y nuestra historia es la de la compra de gametos. Y hay que decirlo claramente, en España se compran los óvulos. Está prohibido por ley, pero la compensación, la famosa compensación que se introduce, y hay que entender que dar un óvulo no es lo mismo que dar espermatozoides y por lo tanto tiene una carga, etcétera. Pero la compensación se ha convertido en retribución. Vayan por las facultades, no hay que vamos por nuestras facultades y vemos en épocas de crisis económica todavía más. Es una pequeña salida para alguna chica que podría buscar una solución por ahí temporal en algún momento. Pero se está retribuyendo.
¿Y qué pasa? Que claro, siempre que se habla de maternidad subrogada altruista se dice, pero habrá que compensar. Esto es un altruismo de gestación, pero no altruismo de tiempo. Entonces habrá que compensar. Ahora, ¿cómo se compensa? ¿Qué precio tiene la compensación? ¿El lucro cesante? ¿Las molestias? Claro, aquí entramos en todo un mundo que es el mundo de la falsa retribución, que es el que nos espera al final de este proceso si siguiera este camino. Pero es que la realidad no es así, porque en los países que se ha buscado una maternidad subrogada tan limitada para intentar evitar lo que es la maternidad subrogada, para intentar más bien reducirlo, en los países en los que se ha buscado, no ha caído la demanda exterior. ¿Por qué? Porque la maternidad subrogada, todos la conocemos, la describió la ministra italiana de Sanidad, dijo, cuando ve a una mujer rica y blanca de la India gestar para una mujer pobre y oscura una rica y blanca de Italia gestar para una mujer oscura y pobre de la India, me creeré esto de la maternidad subrogada. Y es que es lo que hay. Lo que hay es un sistema de explotación sobre mujeres del tercer mundo, que es lo que ha provocado el estallido, el escándalo. El movimiento en España, el movimiento actual, aparte de los problemas de repatriación de niños que han nacido por estas técnicas, ¿verdad? El problema en España se ha planteado precisamente, claro, cuando ha empezado el movimiento internacional por la abolición. Claro, abolir esta práctica, ¿en qué consiste la práctica? Claro, la práctica consiste en coger una mujer y, a cambio de precio, hacer que aliene, ¿no? Quizá el término marxista, ¿verdad? Que aliene su capacidad gestante, no su vientre, toda su capacidad gestante, ella, en un periodo de tiempo en el que no podrá quedarse, no podrá planificar otro plan de vida que no sea gestar para otro, ¿eh? Y un contrato en el que se reduce su libertad. Alguien lo ha comparado, sí, pero es que cuando uno se somete a un ensayo clínico también le limitan la comida. Digo, hombre, pero no es lo mismo. Se reduce su libertad, se le impone una alimentación. Imaginen que esto se hiciera con los obreros de una fábrica, con las trabajadoras del textil o de un gran almacén, ¿entiendes? Habría un escándalo monumental. Se le obliga a renunciar a determinados hábitos de vida que no podría iniciarlos, ¿eh? En la realidad no se entra en cómo esta persona ha llegado a esta condición de contrato. En algunos países más o menos se vigila algo, pero ustedes creen que en la India se está vigilando, pero por Dios, se han cogido menores vírgenes para esto. Eso existe, eso es así. Dirá, no, es una exageración, lo vamos a evitar con la regulación, pero ese es el mercado que hay. Ese es el mercado que hay. Chicas que cuando vuelven a su casa las tratan más o menos como si hubieran sido prostitutas por haber gestado para un tercero. Esa es la realidad, eso es de lo que estamos hablando. Podríamos hablar de otra cosa, pero eso está ahí, hay que verlo, ¿eh? Por eso dice Orwell en un ensayo que yo cito, bueno, es muy importante, no porque lo cite yo, claro, evidentemente es importante por él mismo, que es la política y el idioma inglés. Que todos estos sistemas de neolengua, ¿qué pretenden? Que no veamos la realidad subyacente. Es decir, se trata de utilizar un lenguaje que nos impida ver lo que hay más allá del lenguaje. Que la imagen que debería de reflejar, vientre de alquiler sí nos lo saca más, pero tampoco lo saca lo suficiente, porque no se alquila un vientre. Hay una mujer con el vientre. Y hay una mujer en unas condiciones. Y hay una aceptación en un mercado. Los motivos que pueden llevar a una persona a entrar en este mercado, incluso en Estados Unidos, me preguntaban ayer, claro. De aquí dice, no, pero esto pasa también en Estados Unidos. Sí, ya sé que pasa en Estados Unidos, pero Estados Unidos pasa en un nivel, porque hay una enorme presión sobre México desde Estados Unidos para las gestaciones subrogadas. O sea que esto pasa en Estados Unidos, pero los motivos que pueden llevar a una persona a someterse a son muy variados. Y no importa que
país sea del primer mundo o del tercer mundo. Es peor lo que está pasando en el tercer mundo. Pero hay una mala situación en el primer mundo. O sea, todos sabemos lo que pasa aquí. Y las condiciones que pueden llegar, por ejemplo, el acceso a la sanidad en Estados Unidos se está consiguiendo a través de estos contratos para algunas mujeres. Pero lo que debemos de preguntarnos es si el derecho, cuando garantiza derechos fundamentales, y ya sé que se abusa del término dignidad, y a mí no me gusta mucho decir, porque lo han manejado mucho en este debate, dicen la dignidad de la mujer, la dignidad del hombre, la dignidad. No me gusta mucho, pero yo creo que admitir que una persona se someta a este contrato es indigno para ella. Porque los motivos que le pueden llevar a ella pueden ser variados, pero para nosotros, si lo aceptamos, son inadmisibles. Las limitaciones que hemos venido estableciendo sistemáticamente a la capacidad de contratar siempre han sido atacadas en nombre de la libertad. Que los niños trabajen, porque total, si un niño quiere contratarse, pues que se contrate, como si los niños que se contratan quisieran trabajar. Si, esto es un argumento del Tribunal Supremo Americano en el siglo XIX, quiero decir que tampoco es tan reciente. Entonces, nosotros tenemos la obligación de desarrollar un sistema jurídico que impida contratos que tengan como contenido una prestación tan detestable. Yo sé que no suele utilizarse este lenguaje, pero es nuestra obligación. Y cuando alguien reclama un derecho, debería decirnos qué es lo que exige del otro. ¿Y qué exige del otro? Pues que si el niño viene mal, aborte. Y que se comprometa a no abortar si no hay condiciones que lo exijan. De forma que las feministas italianas, yo no comparto este argumento, yo soy antiabortista, pero han puesto el grito en el cielo. Dicen de todas maneras que la emancipación de la mujer en su capacidad sobre su propio cuerpo, viejo argumento feminista, sobre todo en Italia, se rompe ahora por este contrato. Vamos a favorecer que haya unos contratos que ya lo limitan y lo ponen en función del contrato. Si viene mal, aborta. Si no, no. La decisión ya no es tuya. ¿Esto qué es? Ese es el contenido que exige. El contenido a rechazar, el derecho a rechazar, como ha pasado en Tailandia, el producto si no nos gusta. Si no nos gusta el producto. La necesidad de resarcir, de devolver el dinero en personas que no tienen tanto, porque dicen, bueno, en cualquier caso se puede romper el contrato. Ese es uno de los argumentos en Inglaterra. Pues claro, una persona necesitada que ha realizado el contrato, ¿cómo que puede romperlo? ¿En qué caso puede romperlo? Pues tendría que devolver el dinero que a lo mejor, claro, ya ha gastado, le hacía falta. Se juega sobre la necesidad de otro, claro que sí. Me podrán decir, siempre jugamos sobre la necesidad de otro. Es usted un hipócrita, porque la sociedad capitalista contemporánea juega siempre sobre la necesidad de otro. Bueno, pues puede ser, pero no pongamos otro clavo en el ataúd, quiero decir, no montemos otro contrato. Concedería, bueno, en efecto, nuestra sociedad no es ideal, es terrible, hay un gran sistema de explotación, aceptémoslo, bien, ahora quieren reforzarlo, quieren volver sobre el mismo, y todo en nombre de ¿qué? En nombre del sacrosanto deseo no del amor, porque el amor no se manifiesta teniendo hijos, sino el sacrosanto deseo de la perpetuación genética propia, en nombre de eso, es en nombre de lo que se está pidiendo esta legalización. En este sentido, quiero decir que la maternidad subrogada es un salto respecto a las formas de fecundación asistida que habíamos observado antes, que estaban legalizadas antes. Y es un salto tan notable que ha provocado una enorme división, de forma que incluso los que normalmente se manifiestan como el partido de la ciencia, por utilizar el término que Levin aplicaba a los demócratas americanos en determinado punto, han entrado aquí en crisis y en discusión interna, porque es tan evidente que lo que se está pretendiendo es utilizar una facultad propia de la mujer para satisfacer el deseo de otros, propia y exclusiva, que lo que se pretende es quitar la maternidad a la maternidad. Se quiere
¿cómo decirlo? Es muy difícil. Desmaternizar la maternidad, quitarle su esencia, pero es lo que se pretende, tanto en la altruista como en la bajo precio. Se quiere desmaternizar, es decir, ya no necesitamos una madre, vamos a encargar el niño, en el fondo es esto. Ya no necesitamos una madre. La técnica nos permite no tener una madre. Una madre con su componente de gestación, con su componente. Nosotros podríamos hacerlo 2 varones. Podríamos hacerlo un varón y una mujer que ya ha pasado la edad de gestar o que no le apetece o que está en una condición de posponer. Dice, quiero tener el hijo ahora, pero no puedo exponerme a gestarlo ahora, que me lo geste otra. Eso es lo que subyace en este proceso. Porque no es la esterilidad, esto no cura la esterilidad. Esto no cura la esterilidad. No es un proceso vinculado a una práctica médica. Es la utilización de técnicas médicas para conseguir un resultado, que es un hijo desvinculado, un hijo suelto, un hijo que adquirimos, que nos hacemos con él. Ya por fin podemos tener un hijo haciéndonos con él y sin tener que aguantar a la madre. Perdón, pero es así, ¿no? Porque en otro caso podría haber un matrimonio, una vinculación, una relación. La madre se queda allí, la madre se queda en la India. Nosotros ya tenemos el hijo aquí sin madre. Y nosotros nos llamamos la madre. Nosotros ahora somos la madre porque hemos hecho, como decíamos, una maternidad subrogada. Esto es lo que subyace aquí. Y esto es a lo que yo me quería referir. Me he centrado mucho en los aspectos jurídicos porque yo, claro, de los aspectos médicos sé poco y de esto de la vinculación madre-hijo y del influjo y todo esto, pues no tengo un conocimiento suficiente. Además, no me parece lo más decisivo. A mí me parece que el cambio radical antropológico que se está buscando, que tiene unos efectos sociales demoledores, es lo que me sobrecoge. Y todo en nombre de un deseo que describía un gran escritor italiano, que luego desvió un poco de sus primeras convicciones, pero a mí me sigue gustando mucho, Luigi Lombardi Valauri, de un deseo sádico, porque el deseo que no considera la circunstancia del otro es sádico, en el sentido de que es el que manifestaba Sade en sus escritos, y es muy típico del pensamiento contemporáneo, del pensamiento posmoderno. Quiero decir que esto no es una sorpresa, esto está aquí para quedarse un tiempo este debate. Lo que yo espero es haber dado algún argumento para retrasarlo o para enmendarlo. Pues muchas gracias. Yo creo que estaba el tiempo que más o menos me habíais indicado. Bueno, muchas gracias, profesor Serrano. Creo que nos ha dado sus argumentos en los que han basado el informe del Comité de Bioética de España para argumentar en contra, y mientras alguien se anima a hacer una pregunta, bueno, he sido muy rápido, yo iba a hacer una pregunta, pero por favor... Empieza tú si quieres, mientras. Bien, bueno, mientras le dan el micrófono, gracias. Vuestro informe queréis que se extienda a nivel internacional, porque ¿de qué nos sirve no regularlo en España si los que tienen dinero son poderosos, pueden hacerlo fuera y al final el derecho internacional les asiste? Claro. Bueno, es que el informe en efecto apuesta porque España adopte una posición, pero claro, tampoco puede indicar al gobierno español lo que tiene que hacer, ¿no? Pero el informe parte de la base que ahora mismo es común en la crítica a la maternidad subrogada, que es que no podemos mantener la situación actual. Somos conscientes de que la mera prohibición nacional, aunque sea nacional y con países cercanos, Italia, Francia, Alemania, todos estos lo prohíben, no sirve. No sirve porque no evita uno de los problemas fundamentales que nos tiene que preocupar como sujetos humanos, sobre el que tenemos una influencia secundaria, pero importante,
Lo mismo que ha habido convenios contra la trata, contra la explotación infantil, pues queremos un convenio, así lo pidió el Congreso Feminista Italiano, ¿verdad?, que se celebró yo creo que hace 4 o 5 meses, así lo pidió la reunión de Madrid, que yo creo que es también de más o menos del mismo tiempo, y es fundamental. Si no se extiende la prohibición, ciertamente varios países ya han ido recibiendo esto, porque esto afecta al prestigio también de los países. Claro, convertirte en un país exportador, estabulador de mujeres es una cosa tremenda, ¿no? Y algunos países, pero claro, hay que ayudarlos, ¿no? Porque y la India yo creo que lo ha prohibido, aunque no sé cuál es el efecto de la prohibición, y en Tailandia estaban también, después de algunos últimos escándalos, en esa línea, ¿eh? Pero bueno, esto también se pueden evitar las prohibiciones, porque en países con sistemas jurídicos, ¿cómo decirlo?, no muy... con sistemas jurídicos corruptos, como son la mayoría parte de los sistemas corruptos del mundo, ¿no?, incluido el nuestro, o sea que tampoco no nos puede sorprender, pero sistemas más de países donde la corrupción está extendida a niveles, podríamos decir, más rasos, qué cosa más sencilla hay que sacarse una residencia falsa, prolongada, para acceder a esta técnica, aunque se prohibiera a personas con residencia en el extranjero, ¿no? O sea, estas cosas, claro, son complicadas, son difíciles, pero hay que ir por la vía, porque si no hubiéramos empezado a presionar por esta vía, pues no hubiéramos acabado con realidades que estaban ahí no hace tanto tiempo. El trabajo infantil estaba ahí hace muy poco tiempo en España, no hace tanto. Una pregunta. Es una doble pregunta. La primera, ¿cómo está en estos momentos la situación para un matrimonio que emplea la maternidad subrogada en España? Segundo, ¿qué opina usted de la solución italiana a este problema? En Italia, en enero de este año, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dio la razón a Italia cuando quitó la paternidad, o sea, a una familia, a un matrimonio que se había fabricado un hijo en Rusia, se lo había traído a Italia y les dijeron sencillamente: ¿cómo lo habéis conseguido el niño? Esto es ilegal, esto no puede hacerse y por tanto fuera la patria potestad. El niño fue entregado inmediatamente en adopción, pero Estrasburgo ahí ha distinguido, porque en la sentencia tuvo cuidado en decir que era un caso en que ninguno de los gametos pertenecía a ninguno de los padres. En este caso era, podríamos decir, una adquisición pura. El caso, ahora no recuerdo el nombre, era de un matrimonio. Y en efecto, ellos lo entregaron inmediatamente. El sistema italiano lo que hizo, yo creo que es mejor sistema que porque aquí podemos hacer dos cosas. Cuando se quiere traer al niño, no darle el pase en los consulados, cosa que ya se está haciendo en algunos consulados españoles, no se da el pase para que no lo traiga, ¿verdad? Porque se dice que de dónde sale ese niño, ¿verdad? Pero claro, eso, si vuelven los padres, dejaría al niño allí, al niño adquirido, ¿eh? Claro, traerlo tiene el problema que entraría en una larguísima discusión jurídica y no está bien. Pero la solución italiana, que es entregarlo al sistema italiano de adopción, me parece excelente, porque realmente sí hay muchos padres en Italia que, vale, este niño está adoptado. No recuerdo si era niño o niña, pero está adoptado y bien, está adoptado. Porque el sistema tiene unos padres, claro, tiene unos padres. Pero fue por eso, porque no había vinculación biológica. Pero si hay vinculación biológica, veremos a ver cómo se manifiesta. Y en España el sistema que hay es que en algunos de los casos en los que hay vinculación, siempre que haya vinculación biológica, lo que se permite es inscribirlo a nombre de a nombre del que tiene la vinculación biológica y realizar la adopción por el otro miembro de la pareja. Esa ha sido la jurisprudencia del Supremo en contra de la Dirección General, no en contra, porque el Supremo no se bate con la Dirección General de los Registros del Notariado, es una Dirección General de Justicia. Claro, es que a veces yo he visto a civilistas hablar, no, por un lado está la posición de la Dirección General de los Registros del Notariado, que es como decir la posición de Pepe Pérez, ¿verdad? Y en otra la del Tribunal Supremo, ¿no? Claro, es que ya hay en España hay grados en el derecho también, claro. Hay clases, como diría aquel, pues en efecto, Pero
¿A qué me estaba refiriendo? Sí, a esto, a que esta solución se ha dado cuando no se trata de la evidente adquisición, cuando no se trata de la evidente adquisición. De todas maneras, nosotros nos hemos pronunciado por dar un plazo de transición en que debe mantenerse estos sistemas de intentar solucionar, no dejar al menor desamparado, pero tomar una decisión que debe de tomar el legislador más seria cara al futuro, porque esto hay que impedirlo. Es evidente que el que sale fuera a hacer esto debe saber que no puede inscribir el niño aquí. Eso debería de ser a medio plazo la solución. Esa es mi posición. Ahora, ya verán cómo no se toma. Hay otra pregunta allí. Mientras tanto, el debate va a empezar en breve, ¿no? Si la situación en España lo permite con el problema de Cataluña. ¿Qué vamos a ver no lo sé. en el Parlamento? Pues no lo sé. Un tema tan sensible y tan delicado. Parece que puede haber libertad de conciencia incluso en muchos de los partidos, ¿no? Claro, lo que pasa es que la libertad de voto o de conciencia la piden los partidarios. Claro, luego cuando no quieren no dan libertad. Aquí no hay conciencia para nada. Pero parece una realidad. Aquí no hay objeción de conciencia. ¿Es posible que sea así? Aquí lo que hay es una posición sobre todo de núcleos feministas en la izquierda radicalmente opuestos a que sus partidos apoyen esto. Una posición de Ciudadanos que ha querido apoyar esta proposición de ley tan extraña y tan irrealista desde mi punto de vista, y en el Partido Popular parece que hay una posición mayoritaria en contra, pero no está nada claro. Entonces la libertad de voto, que parece una gran solución, no lo sé, pero a mí desde el punto de vista jurídico, yo cuando apoyo a un partido me gustaría que en materias jurídicas se inclinase por el respeto a la dignidad y al derecho. Esto no es un problema de conciencia, es un problema de derecho. Entonces, claro, la libertad de conciencia sea la solución que busquen algunos para impedir que quienes argumentan en contra en los grupos de la izquierda impongan su posición, como la impusieron el Partido Socialista en el último Congreso Federal. Si no estoy confundido, no recuerdo exactamente la votación, pero se rechazó la maternidad subrogada porque se fue a votar y se rechazó. Claro. Se rechazó, ¿por qué? Porque había una mayoría en contra. ¿En contra? ¿Y por qué? Por argumentos de dignidad de la mujer. Bien. Que voten los grupos y vean lo que apoya cada grupo. Por supuesto, yo respeto mucho las conciencias y soy un gran respetuoso de la libertad de conciencia. Yo creo que además que los diputados tienen, el voto es del diputado. Eso está este sistema español por el cual el jefe de grupo sanciona a un diputado por votar determinada cosa es inconstitucional. No se puede sancionar a un miembro de un partido por votar lo que le dé la gana, porque el voto lo tiene él, el representante es él. O sea, es que porque nadie ha ido, pero a mí me parece delictivo sancionar a fulanito porque no vota lo que yo le mando, porque fulanito es el diputado. Entonces, tú tienes tu voto de diputado, no tienes 80 votos, no son tuyos. Bien. Pero aclarado esto, yo creo que en esta cuestión convendría que se aclarasen los grupos políticos y lo discutieran y los pusieran, y yo creo que hay posibilidad de que grupos muy importantes, de hecho ya sabemos que se han opuesto. Sí, bueno, yo tengo que admitir que sí que soy un poco una asistente cautiva porque estoy haciendo mi trabajo fin de máster del máster de Derecho precisamente sobre el tema, entonces he venido a aprender y a facilitar el trabajo, entonces también agradecerle en la ponencia porque creo que me va a ayudar. Yo, bueno, estaba en contra de la gestación subrogada y a la hora de hacer el trabajo estoy todavía más en contra. Sobre todo, aunque se lo he dejado caer, creo que el elemento fundamental es que no solo hay que modificar el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, sino que hay que modificar todo el ordenamiento jurídico, desde partes del Código Civil relativas a la filiación, que no es un derecho disponible, hasta parte de los contratos, hasta incluso la propia Constitución. Pero bueno, por centrarme, porque es un tema que me gusta mucho, entonces voy a centrarme en dos preguntas que quería hacerle. La primera es, como usted ha dicho, la postura del Tribunal Supremo en principio es contraria a la inscripción, o más bien a la anotación, ¿no?, de inscripciones que se realizan en el extranjero. Cuando es un país que no es miembro de la Unión Europea, aunque la Dirección General de Registros y Notariados sigue en su posición díscola,
En principio parece que no hay más problema, pero quería preguntarle su opinión, ¿qué pasaría si un país miembro de la Unión Europea legalizase la gestación subrogada, no como ha hecho Portugal, sino de tal forma que cualquier español pudiese acudir, porque la no inscripción chocaría contra el principio de libertad de circulación? Esa es mi primera pregunta, y mi segunda pregunta es porque me apunto a los delitos, porque no me los sé todos, era su opinión sobre si cree que concurre alguno de los delitos del Código Penal, que sería el de suposición de parto, modificación de la afiliación y sobre todo, que además lo hizo una profesora de aquí, profesora Roncesvalles Barber, el delito de entrega mediante compensación económica de un menor a otra persona y el de recepción e intermediación, aunque la entrega del menor se realice en un país extranjero. A mí me parece que cabe perfectamente estos tipos. A mí me parece que el de suposición de parto en general no se produce y el tercero al que se ha referido sí sería. Es la entrega de un menor mediante precio, aunque se realice en el extranjero, pero no sé, un menor español, una vez llegado aquí, se podría perseguir el delito. Esa sería la posición. Claro, el problema que me ha planteado respecto a la Unión Europea es un problema complejo, porque es que no sabemos dónde estamos. Es decir, si a mí me preguntan cuál es la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la cuestión, estoy desconcertado. No sabría aclarar exactamente, porque siempre ellos han tenido muchísimo cuidado en evitar extender, podríamos decir, sus conclusiones más allá del caso concreto. O sea, han salvado la posición de los distintos países a través de cerrar mucho el caso. Entonces, si nos encontráramos con un sujeto que se presenta, entendamos que la jurisprudencia española sigue la jurisprudencia del Supremo, incluso en una inscripción en la Unión Europea niega luego. Claro, y si esta persona recurre, ¿en qué condiciones nos encontramos? Primero, no está claro lo que van a hacer los tribunales españoles, pero luego tampoco está claro cuál sería la resolución final. Por eso, claro, uno de los problemas que existen en estas cuestiones de derechos fundamentales, cuando se admiten excepciones, lo mismo pasa en eutanasia, por ejemplo, es que se rompe el criterio de protección del derecho fundamental en todos los firmantes, una vez que se acepta que determinados pueden ignorarlo. Y yo creo que es el mismo problema que tenemos aquí. A mí me gustaría saberlo, pero claro, yo podría apostar cuál sería mi apuesta, pero en derecho nunca debemos... O sea, una cosa es nuestra posición jurídica y otra es la previsión de lo que harán los tribunales o lo que hará el legislador y más lo que harán los tribunales internacionales. Pues voy a ser un poco franco. Yo creo que va a depender mucho del país al que haya que condenar. Fíjese usted lo que le digo. Va a depender mucho del país al que haya que condenar. Si hay que condenar a un país, bueno, es que hay un caso paradigmático que es el de los crucifijos italianos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No sé si lo conoce, realmente una jurisprudencia en la cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos modificó su resolución sobre la posibilidad de tener crucifijos en las aulas, ¿no? Por si afectaba o no a la libertad de conciencia, y entonces modificó la posición. ¿Por qué la modificó respecto a Italia? Porque el gobierno italiano de aquel momento advirtió que no iba a cumplir. Y se habían encontrado con que Rusia no cumplía, con que Inglaterra, en el caso del voto de los presos, había dicho que no iba a cumplir la sentencia, y se encontraban con una tercera en muy poco tiempo y cedieron. De repente salió. Ya sé que no se debería decir que los tribunales sentencian así, pero qué casualidad, al final salieron. Entonces va a depender mucho del país que sea. Yo no me atrevo a preverlo. Yo me gustaría ayudarle más, pero no me atrevo. Pero yo creo que no se simula el parto, porque realmente no se simula. Podría haber una simulación de parto, pero sería una simulación de parto. Es hacerlo aquí, pagar y simular.
inscribirlo como hijo propio sin hacer ninguna referencia al contrato. Podía ser, pero yo creo que en principio no. Elena. Bueno, muchas gracias por la exposición, por organizar esta conferencia coloquio que me parecía muy interesante y muy apropiado en el tiempo. A mí me interesa mucho el aspecto médico. La maternidad lleva consigo que cuando tienes el niño te recomiendan pues un acercamiento nada más nacer, la leche materna, que influye mucho en los primeros cuidados en cómo es el carácter del niño. Y tengo entendido que ahora se está estudiando mucho el tema del vínculo de las primeras horas en la maternidad, que debe influir incluso en temas físicos neuronales del carácter luego del niño, o eso tengo entendido en mi poco conocimiento del tema. Entonces me parece que podemos estar enfrentándonos a un abismo que puede incluso ser condicionante de un cambio en nuestra especie humana, porque si esto dentro de varias generaciones se extiende en el primer mundo porque es mucho más cómodo para determinada gente que le gesten el niño que tenerlo propio, pues puede haber en una cosa que lleva tantos años, miles y miles de años, la maternidad organizada así en la especie humana. Yo creo que el tema médico es muy importante y tendría que ser una cosa condicionante. Sí, yo estoy de acuerdo, porque claro, además se suele comparar con casos en los que ocurre. Por ejemplo, una mujer que tiene un hijo que no puede mantener y que prefiere no verlo, ¿verdad? Prefiere no verlo, pues si lo va a entregar en adopción. Pero la enorme diferencia de los casos excepcionales o de los casos, podríamos decir, defectuosos, porque son casos en que hay un defecto, en que se produce un defecto. Falta la madre, una mujer que gesta y nace el hijo muerto, entonces ahí se van produciendo, podríamos decir, casos defectuosos, pero no son casos fabricados legalmente. Aquí la cuestión es que se fabrica voluntariamente un caso en el cual, claro, una mujer cede el hijo, ahí queda ella, ahí queda el hijo, y ese es el sistema. ¿Que han ocurrido cosas similares en el pasado? Por supuesto. O sea, que en el pasado se ha producido la explotación, hay que recordar hasta las nodrizas, ¿no? Hay que acordarse de hasta esto, se han producido explotaciones difícilmente aceptables hoy en día, pues sí, pero es que aquí se está planificando una explotación, y además es que lo que no consiguen aclarar es el motivo. O sea, el motivo lo presentan, es el amor, es la maternidad, pero no precisan cuál es el motivo excepcional para modificarlo todo. O sea, ¿por qué hay que cambiarlo todo? Porque yo lo quiero, porque tú quieres qué. Es decir, porque tú quieres qué es una petición irresponsable, irreflexiva, lanzada sobre al otro, que sujeta al otro completamente a nuestra voluntad. A mí realmente no sé, yo lo veo tan claro que lo expongo así, pero ese es el problema. ¿Qué es cuál es el motivo por el cual tenemos que aceptar esto? Se pasa el derecho de uno a perpetuarse genéticamente por encima del de la madre a gestarlo, pero también por encima del hijo que no existe y que pasa a existir, pero que bajo tu conveniencia, porque si realmente cuando nace para él las circunstancias no son buenas porque no está cerca de su madre, que en algo influirá. Después de 9 meses tú tienes un hijo y te lo acercas cuando está inquieto y se calma con la madre, no con otra persona, con la madre. Entonces también es pasar por encima del derecho del hijo futuro, porque realmente no nacen unas condiciones conocidas durante miles y miles de años, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Es un salto muy grande, me parece a mí.
Sí, estoy de acuerdo. Además hay que, respecto a la madre, lo que hemos visto, la explotación, etcétera, la alienación de su condición maternal, etcétera. Pero respecto al hijo, en el fondo, lo que hemos hecho, y hay que decirlo así, es meter a un sujeto humano, que es una rex extra commercium, de que abolimos la esclavitud, ¿verdad?, a un sujeto humano, meterlo en el comercio. O sea, no hay forma de hacer esto sin tratar al hijo como un producto. No hay ninguna forma. O sea, los contratos se tienen que centrar sobre considerarlo un producto. Y ya sabemos que el que ha adquirido el producto nos dirá, los italianos estos decían, no, es que pero si no lo habían visto. Claro, si es que cuando adujeron la vinculación paterno-filial, dijeron, pero bueno, ¿pero qué vinculación? ¿Qué vinculación hay aquí? No hay ninguna vinculación. Les han pagado un precio, les han dado al niño y a los 3 días lo han traído aquí y a los 3 días o 4 lo entregamos en adopción, ya está. Es que eso es lo que hay. ¿Dónde está el vínculo que hemos roto? Por eso, pero ahí está el problema, porque como el tribunal fue por ahí, no sabemos si se estableciera un vínculo genético con uno de los dos, por dónde saldrían. Esa es la... En todo caso es un gran argumento. Y eso. Había otra pregunta. Muy buenas. Quería preguntarle, en el caso, por ejemplo, 2 hermanas. Una de ellas no puede tener hijos. Y la otra hermana le dice, bueno, no pasa nada. Con los espermatozoides de tu marido, por fecundación in vitro, tenemos un hijo. Y ese hijo, altruistamente, es de la madre de la hermana que no puede tener hijos. Desde el punto de vista del derecho y ético, ¿dónde estabas? Bueno, en primer lugar, ¿Cuál es un problema porque es una madre que quiere más a su hermana que a su hijo. Claro. En el caso perfecto que está usted exponiendo, o sea, el altruismo consiste en no querer a tu hijo y querer a tu hermana hasta el punto de regalarle un hijo. Un hijo que es tuyo, que es tu hijo, con el que tienes una obligación, lo has gestado, es tuyo, o sea, es que claro, se presenta así, ya el altruismo a mí se me rompe por ahí. La segunda cuestión, y que es lo que ha provocado que en las proposiciones no aparezca este caso como un caso posible, la proposición de Ciudadanos, esto se elimina, es que planteado así es muy bonito, pero los de derecho ya sabemos qué es un derecho, qué es un contrato, un acuerdo que hacen 2 amigos para cuando dejen de serlo. Entonces, los de derecho somos desconfiados. Y decimos, ¿cómo? ¿Que la hermana quería gestar para la otra hermana? ¿No lo obligaron los padres? ¿No lo obligó la otra hermana? ¿No tuvo una presión social? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Ese es un punto nuclear en esta discusión. Visto así es mejor no regularlo. ¿Por? Porque cuando se rompe, ¿para qué se hace un contrato? Sí, el contrato se hace para cuando no se cumplen. Claro, nadie hace contratos para cuando se cumplen. Claro. Pues al firmar un contrato hay que pensar que no se va a cumplir. O sea, que esas cláusulas que te ponen ahí debajo pequeñitas, ¿no? Tenemos una abogada en ciernes, pues esas cláusulas que aparecen te las van a aplicar. ¿Sabes? Que hay gente que firma los contratos como si no te fueran a aplicar. Dice, no, como me llevo tan bien. Digo, no, pero es que esto está para cuando no se aplique. Está claro. ¿Queda tiempo para la última pregunta? Sí, yo quería apuntar una reflexión, pero con una pregunta al profesor de Filosofía del Derecho. A mí me sorprende que en esta época de cierto relativismo, sin embargo, hay nuevos valores que son sagrados, y uno de ellos es el ecologismo, ¿no? El respeto a la naturaleza, de tal forma que alteramos a veces el trazado de una carretera pues para salvar una especie que está en extinción. Hemos sacralizado el equilibrio de lo natural. Y sin embargo, en este tema, mi reflexión es ¿por qué en un hecho que es tremendamente natural y humano rompemos el equilibrio ecológico? Porque no hay cosa más ecológica, una urdimbre más sólida que la unión entre reproducción, gestación
y maternidad o crianza. Es decir, eso está en el código genético de la naturaleza. No deja de sorprenderme que en medio de una época donde se ha sacralizado lo ecológico haya un comportamiento tan antiecológico. Y de alguna forma puede esto derivar también en lo que tú estás insistiendo, es decir, el derecho es algo de la persona y eso es lo que nos garantiza que saquemos a las personas como objeto de comercio, porque está en una situación jurídica distinta, es decir, el concepto de persona es la persona la única que puede tener derechos, por lo tanto deberes. De alguna forma esto nos introduce en la desaparición del derecho como tal, si empezamos a aceptarlo, ¿o no? A ver, voy a ir por partes, pues es una pregunta larga y compleja y no querría alargarme excesivamente porque son unos temas que me interesan. Tengo un artículo en Medicina Morales sobre la cuestión, ya puestos a hablar de mi libro. Pues, la cuestión, a mí, cada vez que yo lo del ecologismo, el ecologismo, que es una reacción relativamente natural, Gómez Dávila dice una barbaridad, dice, es la versión pastoril del duro texto reaccionario, dice él. Pues, claro, ¿por qué? Porque es una reacción moderadora de ¿qué fenómeno? Del titanismo. Ya sé que esto es un poco complicado, pero Friedrich George Junger, el hermano de Junger, tiene en su libro sobre los mitos griegos, lo trata muy bien. Es decir, el fenómeno del titán. O sea, el hombre, ya desde los griegos en la cultura europea está, podemos decir, oscilando desde una tendencia al orden, el orden impuesto por Apolo, el orden impuesto por los dioses, el orden impuesto por la ley, el orden impuesto por la polis, y una tendencia al desorden, podríamos decir. Y una de las manifestaciones del desorden es la exaltación de la técnica hasta su realización absoluta, porque la técnica llevada a su extremo de aplicación destroza la realidad y destroza al hombre. O sea, no acepta reglas, no acepta límites, no acepta orientaciones. Entonces, el fenómeno del siglo XX es el titanismo. Los totalitarismos son una manifestación de titanismo. Es decir, refiriéndome titanismo a esta manifestación de los titanes, ¿no? Japeto, etcétera, esa no vinculación a las reglas que sujetan, las reglas morales, las reglas jurídicas que sujetan al hombre. Es la técnica por la técnica hasta su último extremo. La técnica es un bien en sí mismo y que aplicada sobre el hombre convierte al hombre en un objeto de la técnica. Entonces hay toda una tendencia a convertir al hombre en objeto de la técnica, y es la que estamos viendo en estas formas de reproducción. Y esta manifestación de convertir al hombre en objeto de la técnica, el discurso ecológico apenas la matiza, porque es mucho más débil, aunque parece que está es más débil que el titanismo. Esa sería mi posición, pero bueno, es un poco rollo. Bueno, hay otra pregunta. Conrado Escobar es nuestro consejero de Servicios Sociales. Quiere... Ahora. Bueno, pues buenas tardes y lo primero, muchísimas gracias y felicitaciones por la intervención. Yo voy a hacer una pregunta sobre un poco apelando a tu condición de brillante jurista, por lo que veo, además de filosofía del derecho, sobre dos riesgos de tipo jurídico, sin meternos en otro tipo de honduras, que tienen que ver con el hecho autonómico, que ahora está tan en boga, y que tiene un denominador común, que es estamos asistiendo, algo apuntado hoy muy bien Juan Antonio, a un cierto relativismo, que en el caso del derecho, una cierta frivolidad jurídica, ¿no? Que en los parlamentos autonómicos adquiere muchas veces unos tintes preocupantes. Como a eso le sumamos que la situación política es lejana a las mayorías, pues asistimos a unos espectáculos ciertamente delicados. Hay, en ese contexto, dos riesgos que yo percibo ahora mismo y que pueden tener una traducción a la hora de regular este tipo de situaciones, ¿no? Una, la pretendida foralidad de algunos, pues que tenemos en Navarra o Cataluña, Baleares, etcétera, pueda llevar, por ejemplo, llevados en un frenesí en el que ahora mismo parece que estamos invadidos, a regular desde un punto de vista autonómico la cuestión, con lo cual complicaríamos más el asunto. Y luego, en otro orden de cosas, pues a nivel ya
de parlamento más doméstico, como pueda ser ese, estamos un poco expuestos también a que una proposición de ley con independencia, o una proposición de ley, o una moción, en fin, en cualquiera de sus modalidades, con independencia de que se tenga o no se tenga competencia, se eleva, por ejemplo, al estatuto, se aprueba una ley, y como lo de menos es tener o no tener competencia, sino apuntarse un tanto de tipo efectista en el momento más oportuno para determinado grupo político, y no quiero con esto decir nada de nadie ni criticar a nadie, pues esos riesgos al final se elevan a categoría jurídica en el Parlamento de turno y tenemos otro problema. Esos dos riesgos planteo. Sí, lo que pasa es que como la ley, la exclusión de ya por la jurisprudencia del Supremo lo ha aclarado más, pero también la ley de reproducción asistida excluye la maternidad subrogada. Yo entiendo que no es competente los parlamentos autonómicos para regularlo. Entonces, claro, sí, por supuesto, uno puede declarar un referéndum de independencia en el patio de su casa, etcétera, ¿no? Esas cosas, pero claro, luego están los tribunales para evitarlo. Lo que sí es cierto, y ahí le doy mucho la razón, es que hemos tenido problemas, por ejemplo, ahora se va a tratar también la atención al final de la vida, por ejemplo, un caso clásico, y otros porque el Parlamento Nacional ha hecho dejación de sus obligaciones, de sacar leyes claras, nacionales, que vayan resolviendo las cuestiones. Yo creo que eso ha pasado. Es decir, no se debió nunca dejar que hubiera una eclosión de leyes sobre final de la vida sin tratarlo en el Parlamento español. Yo entiendo que eso debió de actuarse antes. Y en este tema, pues estoy de acuerdo. Claro que sí. Porque aquí si no asumes tú tu competencia, el mundo odia al vacío, ¿no? Y tiende a rellenarse, claro. No hay vacío. Y tiene razón que hay oportunismo, acción, etcétera, pero a mí me tranquiliza un poco la posición del Supremo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Bueno, derechos humanos, pues puedes en parte tranquiliza, en parte no, pero bueno, ha dejado eso ahí en una situación compleja, ¿no? Podríamos decir, sobre todo para determinados casos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cualquier parlamento regional se puede lanzar a legislar sobre lo que quiera, pero claro, si no es competente, pues no es competente. Pero que si el gobierno nacional, no el gobierno nacional, si el Parlamento legislara, pues sería mejor también. Ahora, la realidad es la que es, y no sacan una ley ni de broma, no cuesta mucho sacar leyes, hay que sumarse a las leyes de los otros, intentar enmendarlas. Si yo estuve una vez en el gobierno de asesor en el gabinete del Ministerio de Justicia en una situación de minoría y aquello era un sinvivir. Claro, tú llegas allí y no sabes lo que te va a salir. Te vas al Parlamento y vas como... dependes de un voto de por aquí, dependes de un voto de por acá. Intentó sacarse una ampliación del aborto, hay que acordarse, en aquella legislatura que cortó Álvarez Cascos, si no recuerdo mal. ¿Y por qué? Porque no tienes mayoría, claro. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo creo que a lo largo de la exposición se han dado buenos argumentos y que salimos con información como para que cada uno tenga en su conciencia, en su yo, una actitud ante el problema y como tal, como ciudadanos, la expresemos. Es un tema muy sensible. Yo creo que muchas personas no lo teníamos claro, ¿no? Y que sin información es muy difícil verdaderamente, y sin ver las bases, escuchar, el tener una idea clara sobre el problema. Yo agradezco de verdad al profesor Serrano su claridad en la exposición. Yo personalmente creo que he aprendido muchísimo, ¿no? Me ha dado argumentos para defender lo que yo pensaba, casi, ¿no? Siempre te entra dudas porque
escuchas a alguien, te expone su problema a nivel personal. Hay mucha gente que ese derecho a mi vida está en mis genes, ¿no? Que hay famosas canciones, incluso lo dicen, ¿no? A veces, si no hay una buena discusión, no escuchamos a todas las partes, es complicado, ¿no? Es complicado el poder definirse. Yo pido un aplauso, una pregunta. No, más que una pregunta es, por terminar, como representante de la Bitácora, agradecer de verdad la generosidad y el altruismo, porque estas actividades están llenas de generosidad y de altruismo, sin que haya un trasfondo y sin que el profesor jurista me empiece a preguntar por qué respetas el derecho del otro. Pues a veces no, porque soy consciente de que no he respetado el derecho al descanso del profesor José Antonio Oteo, y le agradezco su generosidad porque acaba de venir de Brasil, ha pasado por Salamanca y con permiso de su mujer ha venido aquí a esta actividad que es agotadora. Sin el permiso de la mujer no se puede hacer nada. Y lo mismo de la mía. al profesor José Miguel Serrano, que efectivamente, pues aquí te pillo, aquí te mato, como quien dice, ha alterado sus clases para estar esta tarde aquí con nosotros. Y por supuesto a todos ustedes, yo coincido y no quiero repetir lo que ha dicho el profesor Oteo, de que creo que salimos de aquí con más datos, con más reflexiones y desde luego más enriquecido intelectualmente. Y por último, aparte de agradecerles a ustedes su presencia, también animarles a que colaboren con nosotros. Hay muchas formas, hasta económicamente, si alguien quiere, pero por medio hay también otros caminos. Visiten nuestra página web, conozcan nuestros temas, háganos llegar propuestas, colaboren con nosotros haciendo aportaciones y sobre todo sí que les pido encarecidamente ayudando a difundir nuestras actividades, que en realidad son nuestras y son de ustedes. Siempre el reto es ¿por qué no estamos más aquí? Bueno, pues probablemente porque vivimos en una sociedad donde todos tenemos reloj pero ninguno tiene tiempo. La primera dificultad. Logroño se empieza a parecer a Madrid y a las 8 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Hay en estos momentos presencia de bastantes cosas y eso que hoy no hay partido, que normalmente le echamos la culpa al partido, y hay que vencer esa resistencia de que al final del día, además de otro montón de obligaciones, pues tengo que ir a oír y a sentarme para aprender. Son todo dificultades naturales, pero yo creo que, y en esto sí que les pido encarecidamente su colaboración, para lo cual tenemos por aquí una serie de trípticos, folletos, etcétera, que ahora a la salida alguno de los colaboradores les facilitará. Si nos permiten y nos dan su número su correo electrónico, les tendremos informado de las próximas actividades y si se les ocurre colaborar en alguna de las modalidades, hasta la económica, pues por supuesto somos tan generosos que aceptamos cualquier tipo de colaboración. Buenas noches y muchísimas gracias a todos.